Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Luis Alberto y teniendo en cuenta que tienen evaluación el día sábado, es motivo por el cual vamos a hacer la resolución de la miscelánea número 2. Bien, pasamos entonces con el problema número 1. A ver, un problema de ángulos. Revisemos entonces el problema número 1 y me dice lo siguiente. En el gráfico, calcular la medida del ángulo AOB. Esto de aquí significa la medida, se lee la medida del ángulo AOB. Bien, es un ejercicio un tanto sencillo porque sabemos nosotros que este ángulo de aquí, este ángulo llano o plano, ¿cuánto tiene que medir? 180 grados. Entonces nosotros sabemos por la teoría que todo este ángulo de aquí, ¿cuánto tiene que ser? 180 grados. Entonces lo que quiere decir que la suma de estos tres ángulos me tiene que dar 180. ¿Cómo sería la ecuación? Fácil, aquí vamos a poner, sería 2K. Aquí le ponemos 2K más 3K más 20. Aquí le pongo 3K más 20 más el otro ángulo que sería 3K menos 20. 3K menos 20. ¿Cuánto me tiene que dar eso, profesor? Me tiene que dar 180 grados. Sumemos los términos semejantes, es decir, 2K más 3K más 3K. ¿Cuánto sería? A ver, 3, 6, 7, 8K. Aquí sería 8K. 8K y sumemos aquí los, bueno, en este caso creo que se puede simplificar, ¿no? Sabemos que este más 20 y este menos 20 se anula, ¿sí? Se anula, ¿no? Entonces solamente me quedaría esta suma que era 8K y aquí ¿cuánto me da? 180 grados. Lo que quiere decir entonces que la constante K, si pasa dividiendo, sería 180 sobre 8. ¿Está bien? 180 sobre 8. Y haciendo una división concluimos que K, a ver, lo vamos a poner por aquí. K vale ¿cuánto? 22,5. 22,5 grados es el valor de K. Bien, pero no me pide calcular la constante K. Hay que darnos cuenta que ¿qué es lo que me pide calcular? Lo vamos a resaltar aquí. Lo que me pide encontrar es la medida del ángulo A o B. ¿Y quién es el ángulo A o B? Ubiquemos los puntos A o B. Este ángulo de aquí es el que me pide, que sería 2K. Entonces, la medida del ángulo A o B es ¿cuánto? 2K. Pero nosotros sabemos que la constante K vale 22,5, entonces simplemente vamos a reemplazar. Quiere decir que por lo tanto, la medida del ángulo A o B sería 2 por, aquí le vamos a poner 2 por 22,5. ¿Y eso cuánto me da, profe? Me da 45 grados. Y ese sería el resultado. Por lo tanto, la clave correcta que debías marcar sería la alternativa C, 45 grados. Bien. Pasamos entonces ahora al problema número 2. Aquí está. Ahí está. A ver, bueno, es otro problema también de ángulos, un problema también sencillo que tiene que ver con operaciones con ángulos. A ver, veamos aquí. Me dice, del gráfico calcule el valor de x. ¿Dónde está x? Aquí está, ¿no? 7x está multiplicado por 7 y por 8, ¿no? Pero simplemente me está pidiendo calcular x. Y también vemos que hay un ángulo plano. ¿Y un ángulo plano cuánto mide? Ya lo hemos visto en el ejercicio anterior. Un ángulo plano mide 180 grados. Por otro lado, sabemos que el ángulo AOC, o sea, viene a ser todo esto, ¿no? Aquí está. ¿Ves? El ángulo AOC sería esto de aquí. Y el ángulo BOC sería 60. Entonces vamos a restar. Lo que quiere decir que este ángulo que está aquí, este ángulo sería la resta de 7x menos 60. A ver, otra vez. El ángulo que está aquí, este ángulo que está de rojito, sería la diferencia de 7x menos este ángulo. Aquí entonces le ponemos 7x menos 60 grados. Y de la misma forma, sabemos que este ángulo de aquí, este ángulo que he marcado aquí, sería, a ver, vamos a tratar de cubrir aquí, sería 8x menos 60. Sería el ángulo grande menos este ángulo pequeño, es decir, 8x menos 60 grados. Bien, y simplemente vamos a hacer operaciones con segmentos. Sabemos que la suma de estos tres ángulos me tiene que dar ¿cuánto? 180 grados. Es decir, mi ecuación sería de la siguiente manera. A ver, vamos a poner un poquito más por aquí. Mi ecuación sería 7x menos 60. 7x menos 60 más 60
más el otro ángulo que es 8x menos 60. ¿Eso cuánto me tiene que dar por ser un ángulo plano o llano? Me tiene que dar 180 grados. ¿Qué es lo que va a suceder aquí, profesor? Este menos 60 con este más 60 se cancela. También podemos sumar 7x con 8x. ¿Cuánto me da, profesor? Me da 15x. Este negativo pasaría sumando al otro lado, es decir, 180 más 60. Aquí sería entonces 15x es igual 180 más 60. ¿Cuánto me da, profe? 240. Ahora pasamos dividiendo. ¿Cuánto sería aquí? A ver, 24 sería 1, 15, 9, 10 y 16. Por lo tanto, concluimos que el valor de x, porque pasó dividiendo, sería ¿cuánto? 16. La clave correcta en este caso, la clave correcta que tenías que marcar era la alternativa A, 16. Bien. Pasamos entonces ahora al problema número 3, otro problema también de ángulos. Bueno, creo que esto ya lo hemos repasado en un vídeo anterior, el teorema del serrucho, ¿no? Pero antes tenemos que verificar que estas líneas sean paralelas. No lo dice aquí. Me dice en la figura calcular x. Pero ¿cómo saber, profesor, que estas líneas son paralelas? ¿Por qué son paralelas? Porque fíjate, como este ángulo con este ángulo están sumando 180, porque tú sabes que esto vale 90, y también sabes que esto vale 90, como están sumando 180, entonces me está dando la idea de que estas líneas, esta línea con esta línea, ¿cómo son? Son paralelas. En ese caso, este simbolito significa que esas líneas son paralelas. Y si son paralelas, vamos a aplicar el método del serruchito. ¿Qué decía el método del serruchito? Los ángulos que apuntan a la derecha, en este caso 20, más 40, están apuntando a la derecha, más 60, era igual a la suma de los ángulos que apuntan a la izquierda, es decir, x con este 2x, con este 3x y con este 4x. Profe, ¿cómo sería la ecuación? Sencilla. La ecuación sería x más 2x más 3x más 4x. A ver, aquí lo vamos a poner. X más 2x más 3x más 4x. X, aquí lo vamos a pintar, x más 2x más 3x más 4x es igual a ¿quién? A 20 más 40 más 60. Aquí le ponemos, es igual a 20 más 40 más 60. Listo. Profe, estos son términos semejantes. Ah, ya, entonces los podemos sumar. ¿Y cuánto sumaría? A ver, sumemos. Sería 1, aquí sería 3, más 3, 6, 10x. Aquí le ponemos 10x es igual a ¿cuánto? ¿Y cuánto sumarían todos estos numeritos de aquí? Sería 20 más 40, 60 más 60, 120. Ahora, ese 10 pasa dividiendo, sería 120 sobre 10. Por lo tanto, si hacemos la respectiva división, mi resultado me tiene que salir ¿cuánto? 12 grados. Entonces, la respuesta, la clave correcta en este caso sería la alternativa C, que seguramente muchos de ustedes lo han resuelto de esa manera. Bien, vayamos ahora con el problema número 4, un problema de triángulos. Ah, teorema fundamental. En todo triángulo se sabe que la suma de las medidas de los ángulos internos, ¿cuánto me tiene que dar, profesor? Me tiene que dar 180 grados. Entonces, en este triángulo ABC me está pidiendo calcular x. Y vamos a usar el teorema de la suma de los ángulos internos. Nosotros sabemos que esto es un ángulo interno, esto es un ángulo interno y esto también es un ángulo interno. ¿Y cuánto suman los ángulos interiores, profesor? Tienen que sumar 180 grados. ¿Cómo sería la ecuación? Sería 4x, aquí le ponemos 4x más 8x más 6x me tiene que dar 180 grados. Son términos semejantes, los podemos sumar. Aquí sería 12, 18x. 18x es igual a 180 grados. Una simple división. Este 18 pasa dividiendo. Sería 180 partido en 18. Por lo tanto, esto significa por lo tanto, x ¿cuánto vale, profe? Vale 10. Y ese sería el resultado. Entonces, la clave correcta que debías marcar en este caso sería la clave D. Aquí está. Listo, un problema sencillo de triángulos. Hemos usado teorema fundamental de triángulos. A ver, vayamos con el problema número 5. A ver, aquí está. Problema número 5. Aquí. Me dice, calcular el valor de x sabiendo que, bueno, teniendo la siguiente gráfica, ¿no? Observarás que hay bisectrices porque estos ángulos son iguales. Esto también es otra bisectriz porque estos ángulos son iguales.
Entonces, hay un teorema adicional que tú lo usarías directamente, que sería que esta x es la semisuma de estos dos. O sea, si sabes el teorema, el resultado es directo. Esta x sería 40 más 60, es decir, 100, y entre ellos 50, y le marcas la alternativa. Pero en el caso de que te hayas olvidado ese teorema, puedes usar el teorema de la mariposita. Tú recuerdas que si tenías aquí una mariposita, a ver, vamos a dibujarlo por aquí. Si tenías aquí la mariposita A, aquí le ponemos B, aquí C y aquí D. ¿Qué se cumplía en ese caso? Que A más B es igual a C más D. Usando ese teorema podemos resolver este ejercicio. Fácil, mira. Si te fijas, a ver, vamos a tratar de resaltar la mariposita. A ver. Ya, ahora sí. Si nos fijamos aquí, si te fijas en esta mariposita que estoy rayando aquí, a ver, espero que se note bien en el vídeo. Ahí. Si te fijas en esa mariposita, ¿qué se va a cumplir? Que 40 más alfa, aquí le ponemos 40 más alfa, 40 más alfa es igual a x más tita. X más tita, ¿está bien o no? Por el teorema de la mariposita sería 40 más alfa es igual a x más tita. Ahora, si te fijas en la otra mariposita, a ver, vamos a tratar de pintar esta mariposita que está por acá. Aquí. ¿Ves? En esa mariposita. Y si te fijas en esa mariposita, ¿qué se va a cumplir? Que x más alfa, aquí le ponemos x más alfa, es igual, ¿está bien? A ver, fíjate bien, se cumple que x más alfa es igual a 60 más tita. Aquí le ponemos 60 más tita. Entonces lo que vamos a hacer es un sistema de ecuaciones. Hacemos una rayita y convenientemente vamos a sumar. Si sumamos, ¿qué va a suceder, profe? Mira, como este alfa y este alfa están en diferentes miembros y con el mismo signo, ¿qué va a pasar aquí? Se va y se va. Como este tita están en diferentes miembros y con el mismo signo, ¿qué pasa aquí? Se va y se va. Y simplemente me quedaría, ¿cuánto? Me quedaría 100 es igual a x más x me da 2x. Si este 2 pasa dividiendo, ¿cuánto sería el resultado, profe? Sería 50 grados. Entonces, la clave correcta para ese ejercicio es la alternativa A. Y seguro que muchos de ustedes lo han resuelto de esa manera. A ver, pasamos con el problema número 6. A ver, aquí. Problema número 6. A ver, ¿qué dice el problema 6? A ver, vamos a poncharlo primero. Aquí está. Ahí. En el gráfico AB es igual a BC. Ah, ya, profe, como son iguales, entonces usaremos un símbolo, ¿no? Aquí le ponemos AB, un símbolo grande de preferencia. Así. AB es igual a BC. Ya, ahí está. Esos dos segmentos son iguales porque estamos usando este dato. También me dice que DE es igual a EC. DE es igual a S. Ah, ya. Entonces usaremos una línea guía o auxiliar. Así, esto de aquí. Así. Mejor le ponemos así para que no haya complicaciones al momento de resolver. Listo. Entonces fíjate bien, AB es igual a BC y DE es igual a S. Esos son los datos y a partir de esta información me pide calcular el valor de X. A ver, veamos. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aquí, sin miedo, le pongo una variable? Le vamos a poner aquí una variable alfa. Entonces, como el triángulo DS es isósceles, aquí le ponemos, si te fijas bien, el triángulo DS es un triángulo que isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque mira estos dos lados como son iguales. Y entonces, en consecuencia, estos ángulos opuestos son iguales. Si aquí es alfa, aquí también ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser alfa. ¿Por qué, profe? Porque es un triángulo isósceles. Por otro lado, el triángulo ABC también es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque fíjate bien, estos dos lados como son iguales. Y como esos dos lados son iguales, quiere decir que este ángulo con este ángulo, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Si aquí vale 20 más alfa, aquí también ¿cuánto sería? 20 más alfa. Listo, finalmente, ¿cómo podríamos resolver el ejercicio? Aquí, vamos a sombrear este triángulo. Aquí estoy pintando ese triángulo, fíjate bien lo que estoy haciendo. En ese triángulo que he pintado, nosotros sabemos que la suma de este interno con este interno me tiene que dar todo este externo. ¿Estamos de acuerdo? La suma de este interno con este interno me tiene que dar todo el externo. Y si quieres lo dibujamos por apartado, ¿no? Para que se entienda mejor. Más o menos la gráfica es así. Así. A ver, aquí lo vamos a corregir un poquito.
Ya, aquí. Este ángulo vale 20 más alfa. Aquí está 20 más alfa. Este ángulo solito vale 20. Y todo este ángulo externo vale x más alfa. Entonces, ¿qué sabemos nosotros por teorema de triángulos, teorema fundamental? Que la suma de dos internos me da el ángulo externo remoto. En este caso, 20 más alfa más 20, le vamos a poner la ecuación. 20 más alfa más 20 me tiene que dar el externo, que sería x más alfa. Profe, algo va a suceder, algo interesante aquí. Esta alfa con esta alfa se va y simplemente vas a sumar. 20 más 20, ¿cuánto es? 40. Por lo tanto, el valor para x sería ¿cuánto? Sería 40 grados. Y la clave correcta en este caso sería la alternativa C. Listo. Vayamos con el problema número 7. A ver, vamos a leer lo que dice el problema número 7. Me dice, en la figura AQ es bisectriz del ángulo BAC. AQ, esta línea de aquí, AQ, es bisectriz, pero recordemos, ¿cuál es la función de la bisectriz? Va a bisecar al ángulo. Entonces, si todo este ángulo es una cantidad, lo va a repartir en dos cantidades iguales. Quiere decir que este ángulo con este ángulo, ¿cómo son? Iguales. ¿Por qué? Porque me dice que AQ es bisectriz. Calcular la medida del ángulo AQB. El ángulo AQB. ¿Quién es el ángulo AQB? Aquí está, AQB. Ay, perdón, aquí, AQB, el X, ¿no? En este caso me está pidiendo calcular X. Listo. Profe, ¿qué pasa si le pongo aquí una variable alfa? Aquí también cuánto tiene que ser alfa. ¿Por qué está haciendo eso, profe? Porque es una bisectriz. Y nosotros sabemos que por teorema fundamental, la suma de estos tres ángulos internos me tiene que dar ¿cuánto? 180. Quiere decir que 65 más 45 más 2 alfa me tiene que dar 180 grados. ¿Cuánto es 65 más 45? Aquí sería 0, aquí sería 10, 110. Más 2 alfa me tiene que dar ¿cuánto? 180 grados. Listo. Pasa restando, ese 110 sería 2 alfa es igual a 70. Y si pasa dividiendo, alfa ¿cuánto vale? 35 grados. Pero no me pide calcular alfa, me pide calcular x. Y en el triángulo AQC que estoy pintando, aquí, fíjate en el triángulo que estoy pintando, nosotros sabemos que la suma de este interno con este interno me tiene que dar el ángulo externo. Quiere decir que esa x sería 45 más alfa. Pero ¿cuánto vale alfa, profe? Vale 35, lo vas a reemplazar. Quiere decir que x es igual a 45 más 35. Por lo tanto, si sumamos esos números, me tiene que dar ¿cuánto? 80 grados. Y ese sería el resultado. Por lo tanto, en este caso, la clave correcta es la alternativa A. Bien, vayamos ahora con el problema número 8. Problema número 8. A ver, ¿qué dice el problema número 8? Me dice, en la figura BH es altura, profe, altura. Recuerda, ¿qué hace la altura? La altura forma 90 grados. Aquí está. Entonces, eso tú le tienes que poner. ¿Por qué, profe? Porque me dice que BH es altura. La altura forma 90 grados con su lado opuesto. Calcule la medida del ángulo BHC. ¿Quién es el ángulo BHC? BHC. Este de acá. Claro, no era un ejercicio complicado, ¿no? Si esto vale 90, esto también ¿cuánto vale? 90. El ángulo BHC es este ángulo que está bien pintadito. ¿Y cuánto vale ese ángulo, profe? Vale 90 grados. Entonces, en este caso, este ejercicio más que todo era definición de altura. Listo, 90 grados. Vayamos entonces ahora con el problema número 9. A ver, me dice en el gráfico calcule el valor de x. En este caso ya es un problema de congruencia de triángulos. Quiero que te fijes bien en este triángulo. A ver, lo vamos a resaltar por acá. Aquí. Ese triángulo que estoy pintando. Y este triángulo de acá. Hice un video donde expliqué los criterios de congruencia. ¿Recuerdas? A, la, L, L. Entonces, este ejercicio tiene que ver con los criterios de congruencia. ¿Por qué, profe? Porque mira, aquí hay A, aquí hay β y aquí hay B. Aquí hay A, aquí hay β y aquí hay B. ¿Eso cómo se conoce? Como lado, ángulo, lado. Aquí tienen el mismo lado, el mismo ángulo y el mismo lado. Lo que quiere decir que esos dos triángulos, como son, profe, son congruentes. ¿Y cuál es el criterio de congruencia? Lado, ángulo, lado. Y como son congruentes, ¿qué significa? Que los lados y los ángulos son iguales. Entonces, si al frente de B está el ángulo 45 grados, como son congruentes, al frente de B también tiene que estar ese mismo ángulo, 45. Por lo tanto, X, ¿cuánto vale, profe? Vale 45 grados. Entonces, la clave correcta para este ejercicio era la alternativa A.
Y pasamos finalmente con el problema número 10. Último problema, problema 10. Me dice, bueno, también es un problema de congruencia, ¿no? En la figura calcular AR. Este segmento de aquí es el que me pide. Bien, a ver, le vamos a poner X pues entonces, ¿no? Si me pide calcular AR, le pondremos X. Quiero que te fijes que hay un ángulo notable y tú ya debes estar familiarizado con esos ángulos notables, ¿no? Y cuando ves un ángulo notable y un lado a su costado, se sugiere trazar en este caso una altura para formar el triángulo notable. Entonces veamos ese triángulo que estoy pintando por acá. A ver, veamos este triángulo de acá. Si conozco el ángulo y el lado, puedo hallar estos otros dos lados, en este caso los catetos, ¿no? ¿Cuáles son las proporciones, profe? ¿Te acuerdas que aquí era 3K? Lo voy a poner con lápiz, 3K. Aquí, ¿qué era, profe? Porque esto vale 53. Aquí era 4K y esto de aquí era 5K. Entonces, ¿qué se hace aquí, profe? Se va a igualar. Entonces, quiere decir que si este 5 pasa dividiendo, ¿cuánto vale la constante? La constante vale 2. Y vas a reemplazar. Si la constante vale 2, mira rápido. Si la constante vale 2, 2 por 3, ¿cuánto sería? 6. Entonces, lo que quiere decir que este lado de aquí, este lado vale 6. Como la constante vale 2, 2 por 4, 8. Entonces, lo que quiere decir que este lado, ¿cuánto vale? 8. Listo. También sabemos que este ángulo que está al ladito de este 90 también tiene que ser 90. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a recordar algo interesante. Nosotros sabemos que si tenemos un triángulo rectángulo, en un video anterior también expliqué esto, ¿cuánto tenían que sumar estos dos ángulos de azulito? Tenían que sumar 90 grados. Y si aquí le pongo alfa, para que dé 90, ¿cuánto tiene que ser el otro ángulo agudo? Tiene que ser 90 menos alfa. De tal manera que si yo sumo estos dos, este menos alfa y más alfa se va y solamente me queda 90. Entonces con ese criterio vamos a resolver el ejercicio número 10. Entonces, si yo aquí le pongo alfa, en este triángulo AQR, ¿cuánto tiene que sumar cuánto tiene que ser este ángulo? Tiene que ser 90 menos alfa. Aquí, como es un ángulo plano llano, ¿cuánto mide? 180 grados. Pero ya llegó a 180 si te fijas en esto, porque esto vale 90 y 90. 90 más 90, 180. Aquí hay menos alfa, entonces ponle aquí alfa y se soluciona el problema. Cosa que si tú sumas, este menos alfa más alfa se va y 90 más 90, ¿cuánto es? 180. Este ángulo de aquí, para que me dé 90, porque es un triángulo rectángulo, este caso de acá, tiene que ser ¿cuánto? 90 menos alfa. Aquí le pongo 90 menos alfa. Lo que quiere decir entonces que este triángulo que estoy pintando, este triángulo con este otro triángulo, ¿cómo son, profe? Son congruentes. ¿Por qué, profe, son congruentes? Porque fíjate, esto de aquí es L. No ha salido bien en mi copia. Entonces mira, ángulo, lado, ángulo, alfa, L, 90 menos alfa. Aquí también alfa, L, 90 menos alfa. Lo que quiere decir que esos dos triángulos, ¿cómo son, profe? Son congruentes. Y si son congruentes, ¿qué significa? Que los lados y los ángulos son iguales. Si al frente de alfa, está 6, aquí está. Si al frente de alfa está 6, aquí también al frente de alfa, ¿qué tiene que estar? 6. Por lo tanto, X, ¿cuánto vale? X vale 6. Entonces el resultado en este caso sería la alternativa D. Bien, chicos, espero que sigan practicando. El día sábado, si no me equivoco, tienen la evaluación de ciencias. Siempre es bueno repasar la teoría. Repasa la teoría de triángulos, de ángulos, de líneas notables y congruencia. Y cualquier duda no te olvides de consultarme por medio del WhatsApp o el correo institucional. Bien, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias.